Ojo mi gente con lo que os traigo del caso de Carolina Flores. Parece ser que querían su pasta, querían su dinero. Parece ser que Carolina Flores tenía como ahí algo tipo herencia, para que nos entendamos, que podría llegar a las manos de tanto del esposo, en este caso, como de la suegra, y que eso sería también un motivo una hipótesis. Quiero dejarlo claro que en un canal de YouTube han estado hablando expertos y parece ser que esto sería una especie de hipótesis en la cual, añadida para que la suegra, aparte del enojo, de los celos y de, bueno, una enfermedad que estaban hablando, ¿no? Que tenía como una enfermedad tipo de celos con el hijo o algo así, ¿no? Que la quería para ella solamente y algo así. Aparte de eso, añadido, también había un trasfondo económico. Claro, aquí es donde el dinero mueve el mundo. Esto yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Y al final, pues bueno, este sería otro de los motivos, otro móvil del crimen. Si os parece, vamos a reaccionar al Impacto Mundo y Testigos Directos, que bueno, son canales de YouTube que se dedican a hablar mucho de estas cosas de tipos de sucesos, y vamos a ello. Lo que tenemos valioso es el único amor que existe, pero yo por ellos siempre he luchado, yo sola sacando la garra por ellos, siempre. No tengo palabras para expresar el dolor tan grande porque estoy pasando, que lágrimas no son suficientes para sacar este dolor que siento. 15 de abril de 2026, Ciudad de México, Polanco. Dentro de un apartamento, Carolina Flores cae al suelo. Tiene impactos de bala, uno en la cabeza, pero lo más inquietante es que no estaba sola. Digamos que criminológicamente llama la atención muchísimo algo que en criminología y en ciencias forenses se ha estudiado, y es el fenómeno overkill, es decir, el exceso en la violencia, esa violencia expresiva que se desplegó en este caso en particular. Y aquí estamos hablando precisamente de una situación donde hay no uno ni dos impactos con arma de fuego, sino al parecer, por lo que se conoce por medios abiertos de la necropsia, 12 impactos con arma de fuego provenientes de una pistola que al parecer accionó la suegra de Carolina Flores. La señora le propina impactos en la zona de la cabeza, en el cráneo, que son evidentemente mortales, pero además le sigue propinando otros impactos en la zona del tórax. Eso está mostrando mucho de la emocionalidad del agresor, es decir, está diciendo precisamente la ira con la que actuó, la necesidad de destruir al otro. Sí, a sabienda de que ya evidentemente el primero se lo da en la cabeza y ya acaba con ella, la vida acaba con su vida. ¿Por qué luego se ensaña con el cuerpo? Pues porque evidentemente está como con esa rabia, sigue con esa rabia hasta que no se queda tranquila y dice, ahora ya me queda a gusto, ¿no? Como diciendo, ay, con saña. De alguna manera desfigurarlo, porque muchos de los impactos fueron precisamente en esas zonas, y eso es susceptible de interpretar. En el lugar estaban su esposo y su suegra, y aún así nadie llamó a las autoridades. El reporte llegó 24 horas después. Tiene varias implicaciones criminológicas. Una es el patrón de sangre, que 24 horas no se conserva como en el momento de los hechos. Inclusive puede haber alteraciones en la escena, se puede limpiar evidencia, la temperatura corporal también se distorsiona y esto influye en la estimación de la hora de muerte. Los residuos de disparo se pierden en superficies, la escena se puede contaminar, ahí puede haber una conducta post-delictiva. Bueno, de hecho, fijaros si se puede contaminar, que había por allí un perro y un gato constantemente. Post-crimen, que diluye la lectura criminodinámica inmediata, es decir, qué es lo que pudo pasar precisamente en ese momento. La cadena de custodia natural de la escena se empieza a diluir y a perder cuando los hechos se denuncian 24 horas después. ¿Para qué? Para todos los forenses y todo el personal que debe tener a cargo la investigación criminal. Entonces, ahí sí hay una situación de influencia criminológica en la recolección de la evidencia. Un día entero donde todo pudo haber cambiado y un día donde la escena pudo haber sido alterada. El esposo convivió con el cuerpo sin vida, asegurando que no reportó el crimen de inmediato porque su... Madre mía, yo digo una cosa. Nuestras madres serán nuestras madres. Pero si hace algo así fuera de lo común, te quedas 24 horas con el cadáver de tu mujer, hombre, que no hace un amigo, de un vecino, de tu mujer, para salvaguardar a tu madre. Oye, si tu madre ha cometido el mayor error de su vida, que lo pague, ¿no? Por muy madre que sea, ¿no? Bebé seguía amamantándose, y Carolina, aún sin vida, seguía siendo la única fuente de alimento del menor. Resulta preocupador, ¿no? Porque pese a que él sí está llamado a proteger a su bebé, pues en ese preciso momento no era la prioridad. En ese preciso momento la prioridad era su esposa, saber si tenía aún signos vitales, recurrir a una línea de emergencia de manera inmediata, ¿sí? Un 911, para precisamente pedir apoyo, no solamente de las autoridades, sino de todo el esquema que pudiera en ese momento intervenir. Una ambulancia para una situación de urgencias, pues evidentemente la policía o los forenses, si ya estaba
verificado, certificado que su propia esposa estaba sin signos vitales y ocuparse primariamente de eso. Un servicio de niñera, por ejemplo, un familiar cercano, pues ellos debieron ser los que en su momento se pudieran ocupar de esa situación de las necesidades del bebé. Pero él, quien más impactado debía estar, debería ser él, como esposo y como hijo. Pero pues eso en los momentos posteriores no se observó, no se vio. Es un tema de alteración de la escena del crimen, puede ser un posible encubrimiento y la omisión de auxilio. O sea, porque más allá de... Hay varios delitos. El problema es que, claro, al ser hijo de esta suegra maldita, el delito se pierde. Claro, porque se entiende que no vas a entregar a tu propia madre. De cualquier otra cosa, digamos que el encubrimiento... Pero sí que es verdad que por omisión de socorro, ahí sí hay un delito. Significa un tema de complicidad. Primero, porque la persona tenía capacidad real de actuar, o sea, era una persona mayor, era el esposo, tenía que haber actuado en ese momento. La conducta, el hecho de no denunciar, pues al final favorece la impunidad, porque pues la mamá de él escapa, que la acaban de agarrar justo en Venezuela. No es lo Total, suficiente. ¿no? Decisiones Bueno, de ahorro y seguimos adelante con este análisis exhaustivo de Carolina Flores. Perdón que lo diga así, pero es la realidad. caso. Hace que aún y cuando no se haya estudiado con perspectiva de género, se convierta en una deficiencia en la integración de los datos de prueba y solamente cuando el caso, vamos a llamarlo así, es muy grave, empiezan a estudiar ahora sí los protocolos, los manuales, la ley, y entonces es hasta ese momento cuando entonces sí te dicen, ¿sabes qué? Si lo estudias con perspectiva de género, en efecto, por los vínculos y por las circunstancias, tiempo, modo y lugar en las que se pudieron haber desarrollado, sí es feminicidio. Porque en México y en toda Latinoamérica, clasificar mal un caso no es solo un error técnico, es borrar el contexto de violencia de género. Casi nunca se hace una primera aproximación o una primera investigación con perspectiva de género. Entonces, lo primero, y porque es lo más sencillo, es clasificarlo como homicidio, o en algunos casos lo clasifican como homicidio, antes incluso de hacerlo aquí porque tenían las cámaras específicamente. Para que sea un feminicidio, tiene que haber una relación afectiva de confianza con el agresor, violencia previa, física, psicológica o simbólica, que eso es lo que van a tener que comenzar a demostrar. La tercera, el contexto de posesión, celos o control. La cuarta, que... Bueno, de todas maneras, se le ponga el nombre de feminicidio, homicidio o lo que sea, creo que de todas maneras, no sé si esto cambia con respecto a años, ¿no? Pero yo entendía que para que fuera un feminicidio tendría que ser un hombre a una mujer, ¿no? En este caso ha sido una mujer a una mujer, con lo cual no hay violencia de género. Simplemente es una mujer contra otra mujer. Otra cosa es que se demuestre que el hijo estaba de acuerdo y él haya preparado también esto. Ahí ya sí sería un feminicidio. Que el crimen ocurre en ámbito doméstico y la última expresión o conductas que indiquen misoginia. El problema que hay es que como quien no la asesinó, o sea, para los fiscales, para la policía, para quienes hacen la investigación, para ellos el feminicidio implica que quien lo hubiera matado hubiera sido el marido. Si lo hubiera matado y no la suegra, lo hubiera clasificado directo como feminicidio. Directo. Pero al ser una tercera persona, aunque sea dentro del ámbito local, ahora tienen que demostrar que pues al final el abuso no era solamente de la suegra, sino seguramente, porque en el 99% de los casos ha sido control, posesión, celos, demás del marido. Entonces en ese momento ya lo pueden reclasificar como feminicidio. Fue una primera aproximación, lo que hicieron fue eso. Y efectivamente lo que dice el problema es que no lo clasifiquen como feminicidio. Adicionalmente, a decir es una más aquí en México se está diciendo que las estadísticas no son reales porque ha ido bajando mucho el tema de feminicidio porque las están clasificando como suicidios de su caso. Y entonces el problema no solamente es la clasificación, sino también la pena, porque el asesinato tiene hasta 20 años o 5 años de cárcel, mientras que el feminicidio puede tener hasta 70 años de cárcel. Lo único que no tenemos en México es la cadena perpetua. 22 de abril. Un video se filtra. No es una cámara de seguridad, es un monitor de bebé. Mira, cada vez más las pruebas digitales ya son avaladas como pruebas, pero tiene que hacerlo a través de un perito. Esto es, claro, o sea, los familiares... que vea que no ha sido manipulado y que es real y que no ha sido trastocado. ...de la víctima van a presentarlos, pero necesitan un peritaje que le dé valor probatorio a esto a través de, pues para validar la autenticidad, la cadena de custodia, obviamente, y para identificar a través de ese peritaje las voces de los... Bueno, evidentemente este tema no me interesa tanto. Vamos con respecto al tema de la huida. Después de los disparos, no hubo desesperación. Esto es lo raro, ¿no? Porque no ha habido desesperación por parte ni del uno ni de la otra. O sea, mientras que estaba con saña disparándole, es verdad que ni siquiera ella grita nada, ¿eh? Ni toma, pues te entera. Lo típico de una mujer rabiosa, ¿no? Una persona rabiosa. Y el hijo, como, ay, ¿qué hiciste? Ah, por cierto, ¿qué hay de comer? No, prácticamente le faltó decir eso. Hubo calma. Según las investigaciones, la agresora dejó en la cocina, recogió sus maletas, pidió un taxi y esperó, como si todo estuviera planeado. Pero cometió un error. La ciudad la estaba mirando. Cámaras del sistema C5 rastrearon su ruta y días después aparece una pieza clave, el taxista. Su testimonio revela el destino y reconstruye la fuga. Es que pudieron contactar al taxista que llevó a la suegra de Carolina del apartamento en Polanco, un barrio residencial de alta plusvalía de la Ciudad de México, a un destino que no se ha dado a conocer. Ella es originaria de Ensenada. Las autoridades en Ensenada
después de las manifestaciones multitudinarias que se dieron hace unos días, prácticamente han blindado la ciudad, han hecho investigaciones, parece que no se encuentran en Ensenada. Para referencia de quienes nos ven, nos escuchan, Ensenada es una ciudad de puerto con playa que se encuentra más o menos a 3 días de camino de la Ciudad de México por tierra, que es el trayecto que habría realizado la suegra de Carolina para trasladarse a la Ciudad de México, en donde lamentablemente por una discusión de un origen desconocido, de una razón desconocida, le habría dado muerte a la ex reina de belleza. Tiene alerta migratoria y una ficha roja internacional. Estaría purgando una sentencia de entre 35 y 70 años de prisión, Wow. dependiendo de todas las atenuantes o agravantes que Yo es que soy de los que piensan que una persona que desvive a otra no debe de vivir, no debe de vivir en la calle. O sea, debe de estar de por vida encerrada, ¿eh? pudieran acumularse dentro del juicio. Intuyo que en el caso de que sea detenida, desde luego que va a haber un clamor popular para que se le dé la pena máxima. Y creo que tiene todos los elementos para que sea así. Si todos los elementos que hemos venido escuchando en medios de comunicación fuesen ciertos, insisto, que se encontraran validados en la carpeta de investigación, me parece que sí alcanzan a actualizar el tipo penal previsto y sancionado en el 148 bis de aquella ciudad, el Código Penal, que establece que quien por razones de género prive de la vida a una mujer comete el delito de punto. ¿Por qué hago este? Bueno, lo vamos a dejar por aquí porque básicamente vuelve a hablar del tema del feminicidio y también lo que se baraja es que la fortuna que ella tendría por una supuesta herencia, ¿vale? Es que no vamos a ver el vídeo completo, se nos hace bastante largo y aparte quiero dar los créditos a ambos canales que serían Impacto Mundo y Testigo Directo, pues bueno, sería también un poco el móvil del crimen, ¿no? El tema de quedarse con una supuesta herencia y tal, una fortuna que tendría esta chica. En fin, no sé cómo lo veis, la cuestión es que las autoridades tienen a Erika María N y que cumpla el mayor de los años posible. Y por supuesto que si algún delito ha cometido el hijo o era cómplice, de algún modo que también por omisión de socorro al menos sí pueda ser juzgado. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.